Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a recordar un caso muy sonado porque no solo envuelve el hecho de la mentira y la trama oscura, sino que tiene un protagonista muy conocido, una autoridad parlamentaria en su momento. Dionisio Chilaver fue el protagonista en su momento de un caso de sangre, donde además de haberlo ocultado, mintió, evidentemente, para desplegar toda la responsabilidad en otra persona. Y mira que ese sistema de pasarle la culpa a otro en personas con poder, ya sea económico o poder político, vimos en varios casos aquí en Escena del Crimen. Hoy es uno de esos tantos. Y vamos a repasar ya, comenzando directamente con los protagonistas de esta nueva historia, quiénes fueron en aquel momento, o quién fue la víctima, para ir directamente, y quién fue el sospechoso, ya yendo a la línea del tiempo en ese instante. Leonardo Peralta Ortiz, un joven de 23 años, paraguayo él, de oficio albañil, del barrio Caacupemí de Hernandarias. Él fue asesinado por el esposo de su tía, según la investigación. El autor, Dionisio Chilaver Miranda, 54 años de edad en ese momento, paraguayo, de profesión abogado, del barrio Caacupemí de Hernandarias. Al momento del crimen era diputado nacional y voluntariamente pidió su desafuero, estando seguro que lo que sucedería en ese instante era un momento de mostrar su honestidad, su transparencia y que no tenía nada que ocultar. Aparentemente intentaba mostrarse seguro en ese momento, pero todo caería con el peso de la mentira, con el paso del tiempo y también de la investigación. A propósito, vamos a ir directamente a eso. Era enero del 2002 cuando más o menos se da el hallazgo. En ese instante todo se mostraba muy confuso. Evidentemente, tratándose de un parlamentario, la cuestión se iba a intentar ocultar. De hecho, así se presentó en los primeros momentos. Por todos lados presentaron ambigüedades en cuanto a declaraciones. Lo que llamó mucho la atención en esos primeros instantes es que, algo que también con el diario del lunes siempre se hace en el análisis, es que cuando hay demasiados detalles, hay muchos testigos y hay demasiados detalles de algo, es porque evidentemente algo está guionado. Y esta no era la excepción. Habían personas que habían visto supuestamente lo sucedido, habían cuestiones que se presentaban excluyendo a Dionisio como protagonista, y esta era la crónica. El hallazgo, comenzando de atrás para adelante, como siempre, el cuerpo de este joven fue encontrado con una herida de bala. ¿Qué pasó? En un sillón descansaba el cuerpo de Leonardo Peralta Ortiz. Un orificio de entrada en su cabeza daba cuenta del final que le había dado a su vida. En el barrio Caacupemí de la ciudad de Hernandarias, la noche parecía transcurrir de lo más tranquila, hasta que sus familiares lo hallaron muerto y avisaron a la policía. Las patrulleras llegaron rápidamente al lugar. El cordón perimetral demarcaba la zona hasta donde podían avanzar sus parientes, sorprendidos por la situación. Extraño misterio rodeó al lugar el miércoles 9 de enero del año 2002. En aquel tiempo, el muchacho de 23 años trabajaba como albañil para su tía Obdulia Ortiz Cristaldo. Ella era esposa del entonces diputado nacional Dionisio Chilaver Miranda, propietario de la vivienda donde fue encontrado su cuerpo sin vida. Justamente a Dionisio Chilaver varios testigos lo situaban en el lugar el día del crimen, aunque él negaba rotundamente haber estado en casa o ser testigo del hecho. Se capaz y la si la veo ya agarrar. Hañe ese en día. Upea se la cual deseo la añe ese en día.
Jaja, ese supela, buen tiempo para se familia sabe, o ajena mo be amungaruja supe, na imo en jabo ya poja ese jeco. Se familia se trata supe, a confiarse supe, se familia, se pariente. Na imo en jaco, ellos ya poja se me mure. De parejore topade sape con de hoga lleveco se me muy pesar dice a este su baño mongueta fe me segura oyuka. Un testigo clave relató a los policías que Dionisio llegó a la vivienda preguntando por su esposa en total estado etílico. Supuestamente al no encontrarla en casa, empezó a discutir con el empleado y luego de un forcejeo sacó su arma. Diputado, tanto llega el problema familiar que su señora se anima a acusarlo de un homicidio. Y diría yo, una lástima de verdad que ustedes las mujeres son tan buenas, ¿verdad? Pero en un momento dado, cuando se contraria por el marido o el novio, son lo más triste contrario del hombre. Y lastimosamente he perdido una hija de 19 años por el problema familiar y ustedes también son testigos que una hija mía me había ¿Usted niega roto. que usted sea un poco violento? Yo no digo que no sea violento o que soy violento, porque yo soy un padre de familia que no me gustaría ver a mis hijas. Y usted puede tomar los recaudos de carriarse en la cosa, y hay cosas que no están muy bien. Yo le camión. O mombe upuna la mitad caria la ya cuela se me buscaría ni la yo quiere. O mombe upuna. Haupea ningo oye ya agarra llegta ya ha o llegta ya. O la misma llegue. Shengo ha agüero. Pe o dullaroga no sea ha agüero be mitad caria uko ape ha agüero. Da indere ya peligra jamás se me buscuera ya su. Ni aba bebi ya su. Ejo emombe upona se ve se me mucuera veja eso ve. Lamba ese te bala oye pasaje. How pese te o mombe. A llama y lo que la que me ha en ahora saludaje. Ha en ahora popujuje. A llama la opo en la cuacuabe upile camisa guay a disparaje. Ha en como la itioje. No ha no se subía llevando disparaje a bucuelle. El legislador apuntó hacia su sobrino político y dejó escapar un proyectil. La bala lo mató al instante. Rápidamente salió de la escena y fue hasta la capital del país, donde tenía una casa, era la de sus padres. Y vamos ahora a heridas que hablan, porque hay un informe que se compila de aquel entonces, de aquel 2002, donde se habla de la precisión del tiro. Un tiro certero, un tiro que acabó con la vida de este joven de 23 años. El disparo fue en la cabeza de Leonardo Peralta Ortiz. Este impacto ingresó por la frente y atravesó el cráneo, ocasionando una muerte instantánea. La muerte fue diagnosticada como traumatismo grave de cráneo, es lo que mencionó la policía y también el forense en aquel momento, en la inspección, ya sea en el lugar como también en la autopsia. Así de breve y conciso fue todo. No había mucho que hacer, ¿no? El cuerpo estaba ahí yaciendo en el sillón, encontraron un solo impacto de bala, el disparo fue certero. No había nada más que hacer, sino que en todo caso había que preguntarse quién lo hizo, quién disparó el arma. Y acá comienza la cuestión. A toda situación confusa, donde hay personas polémicas o autoridades dentro de la línea de sospecha, evidentemente que se va a presentar confusa la historia. Entonces comienzan a aparecer personas que atestiguan haber protagonizado como testigos lo que había sucedido. Y como les dije al principio, cuando los detalles muy precisos de ciertos hechos comienzan a salir y todos esos detalles están como hilados, coordinados unos entre sí, llama la atención.
Y esto quizás haya derrumbado más adelante la tesis del chofer. Pero sin adelantarme mucho al desenlace, apareció a propósito un conductor, el chofer de Dionisio, del entonces diputado, a decir: yo fui el que le disparó. Se inculpó del hecho. Y a partir de ahí comenzó la investigación en torno a él. Pero había cuestiones que no estaban cerrando. Había como un relato muy de forma, muy cuadrado, como que le pasaron lo que tenía que decir. Entonces eso despertaba y llamaba la atención de los investigadores, que también de alguna u otra forma estaban sujetos a chocar contra quien estaba detrás de él. Sospechaban ya que probablemente este hombre estaba ocultando algo, se estaba inculpando de algo, pero ¿a quién estaba protegiendo? La primera sospecha que le venía a la cabeza era al propio parlamentario. Así comenzaba la investigación en torno al chofer. Él confesaba el hecho, pero había cierta duda con respecto a lo que él estaba diciendo. Un chofer asumió la culpa. El crimen tenía varios testigos, entre ellos un albañil y algunos vecinos, pero a todos dejó asombrados la situación que se generó en torno al asesinato, cuando un muchacho acudió a la justicia para declararse autor. Juan Esteban Samaniego se identificó como chofer del diputado Dionisio Chilaver Miranda y dijo ser quien disparó contra el sobrino del parlamentario. Pero llegó a Andute ya radio y que Chilaver un high zero para allá. Ella está en la casa de su mami, en 33 proyectada y Perú. Vamos a no le desafuero, a la desaforada, en entregar a la justicia, donde puede problema en la que llegue. O negar, pues, esto que aquello. Porque o negar en la hija. Y ella que no hija, donde pueden go, ordenando que tu mayor creo con ella en viejo, o ella y ta, ostro, sabe, yo o jugar y no puede vaya y Rosana y la vida gira. Allá vienen tus papás y yo ve Rosana y Chilavera, yo, zapamos y me digo, o capia, soy cocuea. A cosa por allí la vez que abuela boca y poca yo disparaba ella. No pueden pagar ni pueden negar. Orengo no es allá, pueden estar los esa allá. Orengo la hecho y que para ir más. La funeraria me lo voy a decir, será este cosa. Es cierto la oferta tiene plata, la no es jamás denunciar. Más vendo, hoy peaja, o muy te veten propaganda. Más vendo, hoy que y ore vemba evetera. Ore ko ave ko barrio, ko ave ko ore vecino, la ore andave, ore de 10.000, ore 15.000, ore 7.000, ore 3.000. Ave con provisión, pero se me vuelve la pamba, oye me eña la aldea. Oye, oye, y ahora se agüeruta que suje, se agüeruta tal cosa, la ñembo de pajara, anireñe quebranta, rejor lledura moreña interna, y se tengo ko ave ko ana llevo de na guatay, no sé cuál la. Da guatay. ¿Qué crees? Ya tengo lo de Chilaver. Jamás, ese año mugueta se gente. Hay potaje y se me culpa, hay potaje y se. Añe se y ese a mano. Upe antes se la llevo a la añe se. Que ore por lo menos, por ejemplo, ave no más ima, ya ore más vende y ore ofrece ore plata ni nada, solamente que se ya en duda que radio ya entre Itapiruga anduina que pija de y hawe Chilaver y hawe oye pues se arreglo con la familia del testigo ella ya. Por eso solamente la pagando, entonces y curi Mirta vaya ya baja a Mirta y a comunicar comisario y a que hoy presentan a Chilavera ya Chilaver ni nega allá. Ahora solamente se por ejemplo se puede partir la secuente la gente allá. Por eso me entiendo y lo dije y que tanto te amo más no ofrece yo la familia Chilaver. La repentina aparición del autor confeso fue tomada con mucha cautela por los investigadores. Los agentes de homicidios empezaron a contrastar los testimonios sin dejar esta situación como una posible hipótesis, pese a las escasas pruebas ante el Ministerio Público. ¿Usted tuvo contacto con su chofer en estos días? No, absolutamente. No puedo encontrar su celular, no puedo encontrar su familia. Le mandé gente de mi confianza a otros choferes a revisar.
y no se encuentra en ningún lado. ¿Usted no conversó con ningún diputado en el transcurso de esta semana luego de haber ocurrido? Absolutamente nada. Me extraña, por ejemplo, la pregunta de que Luis Villamayor diga que yo hablé con él. Lo dijo por radio. Seguramente dijo en un momento de liso, no sé. Lo repitió hoy, diputado. Está bien, es cosa de él, hay que preguntar a él por qué. Usted lo niega. Es cosa de Luis Villamayor. Luis Villamayor no es su amigo. Se supone que todos somos amigos acá en la Cámara. No, siempre hay gente que es más amiga que vos. Se supone, ¿verdad? Pero en este momento ustedes ya son testigos que los amigos están ahí. Me daban la espalda, inclusive los propios amigos que... ¿Pero por qué si usted va a demostrar su inocencia ante la justicia? Es que nuestra justicia, si yo por ejemplo estaba en los Estados Unidos, pero tranquilamente me presentaba así, pero nuestra justicia paraguaya más todavía es la justicia de Alto Paraná. El joven, que se dio por detenido voluntariamente, dijo que llegó de Asunción conduciendo la camioneta de su patrón. Debía entregarle dinero a él, le entregó, pero a la esposa, y algunos juguetes para sus hijas. No fue usted, y así no fue de cacería. ¿Quién asesinó a su sobrino? Y me supongo que debe ser mi chofer a quien le había ocupado yo en Alto Paraná. ¿Por qué supone eso? Porque yo no puedo asegurar, porque el que viajó con mi camioneta fue el señor Esteban Samaniego para llevar dinero, mercadería a mis personales que están en Alto ¿Pero Paraná. con el arma de quién fue, diputado? ¿Con el arma de quién se hizo el disparo? Y seguramente con su arma. ¿Y qué razón tendría el diputado? No lo sé. ¿Dónde está su chofer Diputado, ahora? cuando usted se fue de acá, cuando vino a buscar su vale de combustible, ¿Dónde está su chofer? Cuando yo salí acá de la cámara a buscar el vale de combustible, salí y le entregué la camioneta al señor Samaniego y yo agarré mi cochecito que está ahí al frente y con ese salió hacia el norte. Y con ese se fue, con el cochecito fue hacia la zona de San Pedro. Sí, señorita. Y si estaba enfermo del corazón, también pudo ir de cacería y en el fondo del agua del Iguazú. ¿Cómo? Enfermo así fue al fondo del río. Bueno, enfermo diría porque cualquiera tiene problemas de hipertensión arterial y compañía, pero eso no nos impide para que uno vaya a relajarse en el monte para una pescada. Ahora, ¿y qué responde a los testigos? Esto es muy violento, usted, señor diputado. ¿Es ¿Violento usted? ¿Violento? No sé. ¿Qué responden los testigos? Y bueno, ellos sabrán por qué dijeron, pero que se atenga luego a la resulta si está mintiendo. Diputado, ¿quiénes son sus testigos que usted estuvo allá en San Pedro? Estas muchas personas están. ¿Quiénes son? Está el intendente municipal de San Pedro, está el hotel donde yo estuve, en el hotel Tapiracuay, en el hotel de Uruguay, está el señor Castro, que me había alquilado la lancha, está el señor Martín, está el señor Cuba, con quien hemos internado hacia el tiempo. ¿Usted lo va a convocar ante la justicia para que ellos declaren? Pero por supuesto que tiene que Usted dijo convocar. que hay sectores que lo quieren perjudicar. ¿Cuáles son esos sectores? Y no es para político. Se va a la casa de ¿Qué su sabe madre. su chofer? Absolutamente no sé nada. Dice que no sabe nada. ¿El vehículo que va a Tampoco no sé mi vehículo. ¿Está desaparecido? Está desaparecido. ¿Quién debe buscarlo? La policía, en este momento mi abogado ya está ¿Y haciendo... cuándo desapareció la camioneta? Y desde el día que yo le entregué acá frente a la cámara para que viaje. ¿Cuánto le entregó? ¿Cuánta es la suma que le entregó a...? El dinero en efectivo yo mandé por parte, 300.000 guaraníes para el camión de carga para su combustible. ¿Cómo se llama su chofer? ¿Qué Este- confianza tiene usted con él? Esteban Samaniego. ¿Hace ¿Y cuánto dónde se tiempo que encuentra él el trabaja chofer, como diputado? chofer suyo? Hace más o menos 6 meses está trabajando. Pero ahora, algo que nos queda aclarar, claro, ¿qué motivo tendría él para asesinar a su sobrino? Yo no lo sabría decir, la señora seguramente tuvo un altercado por motivo, porque Diputado, acá... ahí en casa pues, hay un problema de que mi señora, yo estoy separado, ¿verdad? Y yo tengo entendido que seguramente recibió alguna recomendación de su patrona que nadie entra en la casa, algo así por el estilo, pero por ahí tuve una discusión y llegaron a eso. Él relató pormenorizadamente la manera en que supuestamente ocurrió el asesinato y dijo que después de cometerlo escapó y abandonó la camioneta de su jefa en la localidad de Juan Eoleari. Lo más llamativo de todo fue que el autor confeso era informante de la policía y temía que le hagan daño si es que llegaba a pisar la cárcel regional, a donde fueron enviadas varias personas por su colaboración con los agentes. Según él, le pesó la conciencia el delito que cometió y por eso decidió confesarlo. En el año 2002, Dionisio Chilaver, un diputado de la Nación, estuvo envuelto en un asesinato sangriento, en un asesinato de un solo disparo. Sangriento porque el disparo fue a su sobrino, fue directamente en la cabeza
y ocultaba mucho porque en esos primeros instantes él no estaba directamente involucrado en la situación. Hasta ahora les conté que había un conductor, su chofer, el que se presentaba como autor del disparo. Y muchos testigos que decían, sí, ese era el responsable de aquel asesinato. Sin embargo, algo más había. Los investigadores estaban tomando con mucha cautela la versión del conductor. Este diputado iba a pedir su desafuero y a partir de ahí la cuestión iba a cambiar. Pero eso vamos a ver tras esta primera pausa en Escena del Crimen y ya luego venimos con el segundo capítulo. En enero del año 2002 hubo una muerte, la de un joven de 23 años. Estaba en un sofá quizás parecido a este cuando recibió un balazo en la frente. Le salió por el cráneo en la parte posterior y fue fulminante, definitivamente. Un chofer, un hombre que se dedicaba al oficio de conductor, apareció como el autor del hecho. Dijo, yo fui el que lo maté y había dado una coartada casi perfecta. Lo que pasa es que no se creía mucho en eso y el que estaba en la línea de sospechas era un diputado de la Nación, el diputado Dionisio Chilaver. Su chofer era el que se estaba inculpando. La investigación comenzaba de a poco a caminar con las dudas sobre la coartada que daba este chofer, el que se estaba inculpando del hecho. Mientras tanto, el diputado decía, yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo nada que ver con el asesinato, entonces presento la renuncia a mis fueros. Acudió a la Cámara en aquel entonces y pidió que se le saque justamente esa inmunidad que tenía como parlamentario para que la Fiscalía pueda investigarlo. Lo que vendría a partir de ahí era un tendal de inhibiciones por parte de fiscales y evidentemente un manto de encubrimientos y dudas con respecto a si la investigación era objetiva. Este fue a propósito ese instante en el que Chilaver se retiraba a sí mismo sus fueros. Pidió su desafuero. Seguro de su situación y con extrema tranquilidad, Dionisio Chilaver Miranda llegó 2 días después del crimen hasta el Parlamento Nacional para solicitar voluntariamente su desafuero. Comisión, señor presidente, que dictamine si corresponde o no corresponde, señor presidente, el desafuero para ponerme a disposición de la justicia y que se obre según como reza la Constitución y nuestro reglamento interno, señor presidente. En algo me sentiría feliz en este momento que se me dé la oportunidad de defenderme también y no a bastión directo por las presiones que se dan, que automáticamente se les deje de lado a un colega que mucho ha hecho por la democracia paraguaya. Porque tengo entendido en su momento difícil la situación política del país, este señor se ha plantado, este señor se ha portado como un demócrata y gracias a eso muchos colegas en su momento que se le había acusado así nomás, señor presidente, está presente aquí ocupando su banca. No pido a que me perdone nadie si he cometido error. Solamente quiero que se obre con conciencia y que se obre con mucho sentido común y que se obre también humanitariamente, señor presidente, porque ya hemos pasado durante casi los 3 o 4 años aquí dentro de la Cámara acusaciones contra acusaciones, porque sí nomás, y después al correr los tiempos se ve que esa acusación fue infundada y tales cosas quisiera que conmigo no pasara, señor presidente. Que se investigue, señor presidente, mi actuación y luego sí me pondré a disposición de la justicia. Porque si tal es caso, señor presidente, si no tenía la conciencia tranquila, con los días
que estoy por acá, la cercanía de la frontera. Escudando todavía dentro de mi fuero, hubiera estado ya Bolivia, Argentina, otros lugares para huir de la responsabilidad por tales cosas. No pasa sobre mi mente ni no va a pasar, señor presidente. Estoy aquí presente para afrontar primero acá dentro de entre mis colegas y luego al Poder Judicial, señor presidente, si corresponde. Vuelvo a repetir, pido que se forme una comisión investigadora a donde voy a presentar todos los testigos y los documentos de mi actuación. Muchas gracias, presidente. Puesto que sí, es un precedente importante. Como te decía, el fuero tiene un fin específico en el orden constitucional, que es resguardar la función del parlamentario. Busca resguardar que no haya modificaciones de las mayorías con fines políticos. Evidentemente que en este caso no se aplica a eso, no se trata de fines políticos, no tiene fines de modificar una mayoría, sino una situación delictuosa en donde surge como responsable aparentemente el señor Chilaver, por tanto corresponde el desafuero tal cual se hizo. Bueno, a partir de este momento, después de haber sido oído el diputado desaforado e imputado Dionisio Chilaver, el juzgado va a tener que resolver dentro de las 24 horas sobre la prisión o la libertad ambulatoria que ha solicitado él mismo y eventualmente, si correspondiera alguna medida sustitutiva o alternativa, el juzgado tiene que resolver también en el mismo plazo. ¿Tiempo hay hasta mañana al mediodía? Sí, dentro de las 24 horas, pero tengo entendido que en el curso de la tarde voy a hacer lo posible ya de resolver este caso ante este pedido, ¿verdad? Y procesalmente lo que corresponde también al juzgado es pedirse en ese sentido. El mismo día, el Juzgado Penal de Garantías ordenó su prisión preventiva. Una comitiva policial se trasladó hasta el domicilio que ocupaba en la capital para llevarlo hasta el departamento de Alto Paraná e ingresarlo a la penitenciaría de Ciudad del Este. Porque eso es lo que correspondía. ¿Ustedes creen que hay injusticia en la Cámara de Diputados con usted? Por supuesto que sí. ¿Por qué dice que es inocente? Y porque la inocencia se demuestra en su momento dado y eso ustedes van a ver todavía. ¿Y por qué no me deja? Lo voy a hacer una ronda de prensa. Voy a hablar con ustedes. ¿Ahora usted se vaya a disposición del juzgado, de la fiscalía? Claro que sí. Pero irá a su domicilio a guardar al fiscal. Claro, como dice la ley, en mi domicilio. Sí, en el domicilio de mi madre. ¿Pidió seguridad? ¿Lo acompañará algún diputado hasta la residencia de su madre? Claro que sí, que se pidió seguridad en este caso porque hay una acusación sobre mi persona y seguramente alguna persona confundida todavía que quizá pueda tomar una represalia. ¿Usted dice que confundida? ¿Por qué dice alguna persona confundida? Y porque la prensa se encargamos de automáticamente... ¿Por qué acusa a la prensa siendo que existe testigo que justamente... Vamos a ver, vamos a ver al correo si es cierto de eso. ¿De qué tiro accidental habló usted cuando habló el domingo ya con el diputado Luis Villamayor? No sé, yo nunca hablé con Villamayor. Primera vez que estoy llegando acá. El diputado Villamayor asegura hablar con usted. No, señorita, yo no hablé ¿Usted con él. no le dijo que fue un disparo accidental? No, en ningún momento yo hablé con ningún... ¿Miente el diputado Luis Villamayor entonces? Pregúntale a él. ¿Usted se declara inocente? Claro que soy inocente. En esa zona, un caldeado ambiente se vivía, por lo que sus defensores pidieron que guarde reclusión domiciliaria. La cuestión estaba bastante compleja porque el poder que tenía Chilaver en el este del país como integrante, digamos, de una hegemonía liberal de la zona, hacía que evidentemente goce de cierta protección, de cierta inmunidad que no era la constitucional. Esta ya la habían sacado, la habían extirpado desde la Cámara a pedido propio. Sin embargo, la investigación se tornaba cada vez compleja porque no había fiscal que al parecer quería investigar el hecho, que querría enfrentar la situación. Pero surgió uno en aquel entonces. Paradójicamente, y esto evidentemente cómo saberlo en aquel momento, hoy es también parlamentario por el mismo partido, pero simplemente para la anécdota. Este fiscal
el que va a comenzar a investigar la situación en ese momento, en aquel 2002, fue el mismo que lo lleva a condena a juicio posteriormente. Él es el que se enfrentó a ese proceso y comienza una serie, un camino de investigación. Su objetivo principal era tirar por tierra la coartada del chofer. No le creía, definitivamente, y necesitaba tumbar esa tesis. El mismo se presentó en el recurso de la mañana a pedido justamente de esta unidad fiscal a los efectos de prestar declaración indagatoria. Conforme a su manifestación, el mismo solicitó la suspensión a los efectos de munirse de los documentos y copias de la imputación que realizó esta unidad fiscal en contra del mismo. ¿Qué procedimiento cumple la fiscalía? A partir de esta suspensión de la audiencia se le va a facilitar las copias correspondientes y inmediatamente estaríamos solicitando la prisión del mismo al juez en la causa a los efectos de que pueda seguir guardando reclusión en la penitenciaría regional. Los argumentos, digamos, los indicios que tenemos nosotros son bastante sólidos, que demuestra la responsabilidad del mismo en la comisión del hecho punible que estamos investigando. Está la declaración testifical, parte policial, y otras declaraciones que también se halla agregada dentro de la carpeta fiscal. ¿Él vuelve a ser llamado para una próxima indagatoria? Efectivamente, él tiene el derecho de declarar, como también el no declarar ante la fiscalía, y sería llamado nuevamente para una declaración indagatoria en el recurso de los próximos días. La realidad era una causa emblemática, porque se trataba de un diputado nacional y todos tenía presión encima, vamos a ser sinceros, existía mucha presión, porque también en el jurado de enjuiciamiento existían diputados colegas del diputado, entonces había muchas presiones para los diputados, y yo tengo entendido como que yo también era de la línea liberal, seguramente ellos pensaron que iba a ser un poco más factible dialogar conmigo, pero en la fiscalía yo tenía una postura bien firme sobre los hechos punibles, que para mí no existían colores, nunca, ni hasta ahora, ¿verdad? Pero yo creo que eso hizo posible para que no me recusaran y lleven a otros fiscales fuera del departamento, ¿verdad? Porque sinceramente existían muchas presiones, especialmente del jurado de enjuiciamiento. Como fiscal siempre actué conforme a ley. Tengo el alma de policía, como se dice. Investigo, busco las pruebas y otra vez dudo de la policía, entonces otra vez busco en forma personal, buscaba las pruebas. Me acercaba porque normalmente los funcionarios policiales acercan las pruebas, pero yo tenía que volver a verificar si se ajustaba a la verdad. Eso era mi forma de investigar. Y todas las causas que recayó conmigo, que llevé a juicio oral, todos fueron condenados, porque siempre tenía un equipo de investigadores serios en mi unidad. Y cuando llegábamos a la acusación, realmente ya era prácticamente una condena. Es que se me designó la causa, realmente eran tomos del expediente que tenía que mirar, y empecé la investigación y existían muchos cargos y descargos un poco complicados, ¿verdad? Porque al principio los testigos declararon de una forma, sindicándole al diputado Dionisio Chilaver en forma directa, pero después también se presentaron y desmintieron su propia declaración de la fiscalía. Entonces se produjo un conflicto en la investigación y tenía que tomar de principio prácticamente, ¿verdad? Es un caso emblemático en donde también el chofer se presentó como autor confeso después de la declaración de los otros testigos que directamente le sindicaba al diputado Chilaver. Entonces eso hizo posible que la investigación sea conflictiva. Ya teníamos un autor confeso y también el testigo que prestó una declaración como anticipo jurisdiccional por el 320
se declaró y se desdijo de su propia declaración. En algunos de las declaraciones de los testigos, declaraciones también del actor, no coincidían plenamente, ¿verdad? Entonces, indicaba él en dónde se encontraba, que en ese momento él no estaba en el departamento, que se encontraba en el departamento de San Pedro. Como fiscal investigador me constituí hasta San Pedro, ¿verdad? Él en su declaración manifestó que él se encontraba en un hotel, nos constituimos en el hotel y verificamos la entrada en el hotel, no coincidía de acuerdo a su declaración. También él manifestó que se fue de pesca en San Pablo Cocoeré, en un arroyo cercano a San Pedro, y que también estuvo visitándole a una familia del lugar. Entonces también como fiscal investigador estuve en San Pablo Cocoeré verificando y hablando con los vecinos, y sí estuvo también, pero en otra época, o sea que días anteriores del hecho. Pues yo recuerdo que en el juicio oral y público se demostró con pruebas testificales, documentales y las contradicciones, ¿verdad?, del propio autor y también de los testigos. A consecuencia de las pruebas presentadas, el diputado Chilaver fue condenado por 10 años. Y a propósito de lo que les decía, el fiscal Manuel Trinidad, agente fiscal en aquel entonces, es el mismo que presenta la acusación un año después. En un año después, exactamente un año después, en 2013. Y se enfrenta a un tribunal con el ex diputado Chilaver, dejando de lado la teoría del chofer, era el responsable finalmente y tenía la motivación consigo, el por qué más o menos habría ocurrido, él entendía cuál era la cuestión de fondo. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo entendió el tribunal o lo que sucedió en aquel momento? ¿Por qué asesinó a su sobrino? Y finalmente, lo importante, ¿cuántos años creyó justo aquel tribunal condenar a este ex parlamentario? Aquí lo tienen. La condena. El proceso judicial contra Dionisio Chilaver Miranda fue corto. Luego de un año y poco más de un mes, el 11 de febrero del año 2003, el fiscal Manuel Trinidad presentó una acusación en su contra. Entonces, se hablaba de que podría recibir una condena de al menos 15 años de prisión. 4 meses después, finalmente se enfrentó a un tribunal y el 19 de junio de ese año conoció su condena. Los jueces Efrén Jiménez, Meneleo Insfrán y Antonio Álvarez, integrantes del tribunal colegiado, lo condenaron a pasar 10 años en prisión. El tribunal tomó como atenuante el pedido de desafuero voluntario por parte del legislador, rechazando los 15 años pedidos por el fiscal. Durante el juicio se ordenó también que Esteban Samaniego, quien se autodeclaró como el autor del crimen, sea procesado por testimonio falso y obstrucción a la investigación. También abrieron un proceso contra Basilio Mereles Melgarejo como testigo falso. Ambos fueron acorralados por el fiscal acusador durante todo el desarrollo del juicio, donde cambiaron sus versiones sobre lo sucedido. Una condena justa. Nosotros no miramos su rol de político, solamente buscamos tratar de presentar cargos y descargos, porque también tratamos de llegar a la verdad, no solamente buscando para culparle o para encontrar un elemento para el... Nosotros buscamos ambas cosas, cargos y descargos. Buscamos también si es cierto o no es cierto, pero todo apunta a que realmente él era el actor del hecho. Y fue para mí fue una condena justa.
2 años más tarde, el 28 de junio del año 2005, la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la sentencia. Los ministros Alicia Pucheta, Wildo Rienzi y Sindulfo Blanco consideraron que la resolución del tribunal estaba claramente fundada. La historia de Chilaver no iba a terminar ahí, algo más iba a pasar, pero eso van a saber a la vuelta de este último corte aquí en Escena del Crimen. En enero del año 2002, Dionisio Chilaver, un entonces diputado liberal, asesinó a su sobrino de 23 años de un balazo en la cabeza. Se inculpó su chofer, pero esa coartada no le sirvió de mucho, porque en un corto tiempo un fiscal, el único que se avenentonó para desmantelar esa versión, logró probar que esa versión no era cierta. Así lo llevó a juicio y la condena, que si bien no esperaba que sea la precisa por lo que entendía él que correspondía, pidió 15 años, un tribunal le dio 10, lo llevaron a la cárcel, pero no salió en el tiempo que se esperaba. Salió antes, con un permiso especial. ¿De qué trataba ese permiso y qué ocurrió después? Fíjense. Detenido otra vez. El 7 de enero del año 2012, Dionisio Chilaver Alvarenga debía purgar su pena. Años antes de completarla, consiguió un permiso especial expedido por el Juzgado de Alto Paraná para salir de la cárcel por cuestiones de salud, pero viajó hasta la capital del país, donde fue detenido por agentes de la Comisaría Cuarta Metropolitana, en Barrio Obrero. El jueves 5 de diciembre del año 2009, Dionisio Chilaver fue detenido entre las calles Quinta Avenida y Tacuarí, muy cerca del Hotel Río, donde se hospedaba en Asunción. El exparlamentario de 61 años fue interceptado en la calle por un policía. Fue cerca de las 6 de la mañana, en un control policiaco, cuando un agente notó que el exparlamentario tenía una orden de captura por homicidio doloso. Era el crimen ocurrido en el año 2002. En aquel momento, el convicto tenía vencido el permiso hacía ya un año. Y no sería la última vez que su nombre fue noticia. En junio del año 2018, el exparlamentario fue denunciado por una humilde familia. Le robó unas 6 toneladas de maíz en Hernandarias. La denuncia fue radicada por los agricultores brasileños Leonicio Sevegnani y Francisco Janque. Ellos mencionaron que fueron hurtados por campesinos sin tierras que montaron precarios campamentos en las inmediaciones de sus propiedades. Y así acabó tal vez la historia de Dionisio Chilaver, el entonces diputado liberal. Con mucho poder, quizás pensó que ese poder, ese bastión del este, un bastión importante políticamente hablando, le iba a respaldar. Pero uno de esos pobladores se iba a levantar, un agente fiscal valiente en aquel momento, a investigar sin importarle la cuestión política y lo que ello implicara, desmantelando la teoría de alguien que se iba a inculpar, quién sabe, a cambio de qué, a cambio de un favor económico, a cambio de un buen pasar, etcétera. Pónganle. La cuestión es que logró tumbar esa versión, logró que si bien este hombre, vaya a saber el motivo que le haya llevado a tomar la decisión de inculparse, lo sacó, era inocente, no tenía nada que ver con ese asesinato y se pudo descubrir de alguna u otra manera quién es el autor, aunque la motivación no haya quedado muy clara. Dionisio Chilaver fue preso, no la cantidad necesaria de tiempo que esperaba el Ministerio Público por un asesinato de ese tipo, un asesinato a sangre fría.
que si bien el tipo penal de la legislación paraguaya no tipifica, no valora el hecho de la sangre fría, ya es parte, digamos, de un entendimiento o valoración que vaya a hacer un juez, pero no necesariamente está como carga dentro del Código Procesal Penal, entendió quizás que esos 10 años eran suficientes. Pese a ello, igual se vio que este hombre, por lo que hizo después, nunca quiso someterse a proceso. Ya ustedes van a tomar la decisión o van a calificar después ese comportamiento de la manera en que ustedes crean conveniente. La historia termina aquí, de alguna manera. Nos reencontramos la próxima semana en otro capítulo más de Escena del Crimen. No se olvide que todas las temporadas, las 5 completas, están en